cuando vimos la clase de cómputo aminoácidico y hablamos de calidad, habíamos dicho de que hay que tomar en cuenta el punto número 1 era cantidad de proteína que proporcionaba un alimento o una mezcla de alimentos, ¿no es cierto? Y eso solamente se hace cuantificando por el método de Kelder. El segundo era la composición aminoácidica, que justamente de eso se trataba el tema número 5, que a partir del cómputo aminoácidico, llamado también índice químico, podíamos ver si una proteína era completa o incompleta en función de la cantidad de los aminoácidos esenciales que tenía ese alimento y lo comparamos con el requerimiento según un grupo etario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Jóvenes, Sí, doctora. ¿no? Sí, doctora. Y el tercer punto sería justamente la digestibilidad, ¿no? Son los 3 factores que se toman en cuenta. Generalmente la digestibilidad es difícil de cuantificarla. Los métodos más, digamos, utilizados para averiguar la digestibilidad de un alimento es in vivo, quiere decir en animales. Generalmente se usan ratas o en un laboratorio más grandes monos, que son los más próximos al hombre, pero cada día es menos el uso de los animales para pruebas de laboratorio y se están cambiando por métodos enzimáticos, ¿no? Los métodos enzimáticos son bastante buenos, claro, nunca mejor que los in vivo, es decir, con animales, ¿no? O con el hombre mismo, pero por cuestiones, digamos, legales o de respeto a los animales, es que se están siendo reemplazados por los métodos enzimáticos, que el problema que tienen es que son caros, porque las enzimas son carísimas, ¿no? Hace muchos años hice una tesis justamente para medir el grado de digestibilidad utilizando enzimas. Algunas lograron que nos donen, pero otras tuvimos que comprar y yo recuerdo que era 0,5 gramos y costaba en ese entonces 2.500 bolivianos, para que tengan una idea de lo que cuesta una enzima, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, pero la chica se portó desleal con nosotros porque en realidad fuimos 2 personas las que asesoramos a la tesis, la doctora de Bioquímica 1, Fátima Funes, y mi persona. Y costó mucho hacer esa tesis porque tuvo que dormir la chica 2 días en mi laboratorio. Le enseñamos porque ella no tenía idea de cómo manejar sustancias buffer para controlar, y se quedó así porque tenía que estar a baño en temperatura controlada, las enzimas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo se portó mal? Porque después de que le dimos mucho tiempo, mucha dedicación, ambas personas, tanto mi persona como la doctora Fátima, cuando ella salió se sacó buena nota y yo la idea la preparé para su exposición, todo, creo que fue 100 o 98, algo así, no recuerdo bien. Pero después de un tiempo nos enteramos de que ella había publicado, ella sola, el trabajo, cuando ese trabajo casi lo hicimos más nosotras que ella misma, porque desconocía del tema y manejo de enzimas, ¿no? Y nos dio patatús a las 2 por la deslealtad de la señorita de publicar en revista Cielo y en otra más, como si ella solo hubiera hecho el trabajo, se olvidó de nosotros. Y eso les cuento, chicos, porque nunca debe pasar. En realidad no porque nosotros necesitamos publicaciones, ¿no? Yo no necesito ya más currículum, soy titular en las 2 facultades, en las materias que doy, ya estoy a punto más bien de retirarme, no necesito, pero es la ética, son los valores que uno debe tener y no perderlos nunca, ¿no? Más en esa situación donde el trabajo fue un trabajo difícil y, y casi lo hicimos las 2 más que ella misma, ¿no? Porque no tenía idea de manejo de enzimas. Bueno,
Entonces, ahí determinamos la digestibilidad de la harina de plátano verde, porque es muy interesante, es una harina que tiene muchas propiedades y que no lo usamos ni valoramos. Entonces, comparamos la harina de plátano maduro con la harina de plátano verde y otros productos. Fue un trabajo muy, muy bonito, pero así nos hizo esa mala jugada la señorita. Entonces, en la realización también hicimos una parte en otro trabajo, ese fue personal, de ver la digestibilidad de unas mezclas de harinas en el único bioterio que tiene la Universidad Mayor de San Simón, que está en biología. La docente es una bióloga, la directora hace más de 50 años, creo, del bioterio. No sé ahora cómo estará, en qué estado, hace mucho tiempo que no me acerco. Cada día estaban reduciendo sus ratitas porque uno hay que hacer cola para hacer algún trabajo allá porque no es muy grande el bioterio y se utilizan para los trabajos de digestibilidad mínimo unas 3 o 5 camadas creo que son 10 ratitas cada una, que tienen que tener una determinada edad y un determinado peso. Y allí a las ratitas se alimenta con el alimento que estamos testando y se utilizan 2 grupos como testigo y se les da leche en polvo. Y además se utilizan unas bolsas especiales colectoras de orina y colectoras de heces. Y tanto del alimento como de las orinas y las heces se hacen determinación de proteínas, que más abajo van a ver unas fórmulas y justamente esa es la forma de recolectar. Es un trabajo muy detalloso, menos mal que ellas se encargan de hacer, ¿no? Porque yo no, soy media reacia a las ratitas, pero dura un tiempo y es caro porque, bueno, al final las ratitas son algunas sacrificadas, ¿no? Entonces, esos son los métodos in vivo que hasta ahora, si ustedes tienen oportunidad y si tenemos tiempo, podemos ir a ver el bioterio de la Facultad de Biología. No sé si lo siguen manteniendo y podría pedir, porque es mi amiga, la doctora Miriam Vargas, es la licenciada, la que maneja eso hace muchísimos años, ¿no? Como es tan difícil hacer las pruebas en vivo, entonces hay algunas, nosotros vamos a hacer por cálculo utilizando una tabla de digestibilidad, pero de todas maneras es bueno que sepan cómo se hace, ¿no? Se pueden hacer en ratas dándoles de comer y, como les decía, recolectando sus heces, ¿no? La digestibilidad es la mayor parte de las proteínas es elevada, dice. Generalmente su grado de digestibilidad, bueno, aquí es un promedio, ¿no? Porque puede ir desde 60 a un 100%, como es, por ejemplo, en el huevo o la leche, ¿no? Pero las proteínas, en función de su contenido de fibra que tengan, porque no estamos hablando de proteína sola, ¿no? Sino del entramado de los otros nutrientes que están presentes en ese alimento, va a disminuir su digestibilidad, ¿no? La digestibilidad o biodisponibilidad en las proteínas depende a su vez de las perturbaciones provenientes de compuestos asociados con el alimento, es lo que acabo de decir, y de su capacidad de digestión y asimilación, ¿no? Eso es, sobre todo, está basado en la cantidad de fibra que tenga ese alimento. Recientemente, dice, ha sido propuesta una evaluación de la calidad de proteínas vegetales basadas en el índice químico, que es el cómputo aminoácido que ustedes han hecho en la práctica número 5, y corregido por su digestibilidad, ¿no? ¿Cómo sería eso? Esto ya saben ustedes, aquí está como nombre de índice químico, saben que es cómputo aminoácido, que es el aminoácido, ¿no? Estudiado sobre ese mismo aminoácido, pero de referencia para un grupo etario determinado. Y la digestibilidad sería igual
al nitrógeno absorbido por 100 sobre el nitrógeno ingerido. El absorbido es el que pasa el tubo digestivo y va a ser utilizado, y el ingerido el que comemos. Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos un poroto, cuando comemos estamos ingiriendo una cierta cantidad de proteína, pero no ingerimos una cierta cantidad de proteína de ese poroto que estamos comiendo, pero no toda esa proteína va a ser absorbida. Parte de esa proteína, por el contenido de fibra que tiene el mismo poroto, va a ser eliminado, ¿no? Entonces hay métodos para medir esto, que los mejores serían los in vivo, ¿no? Las proteínas, por otro lado, las proteínas de origen animal son altamente digestibles, y las proteínas de origen vegetal tienen menor grado de digestibilidad, ya se ha dicho, porque está en función del contenido de fibra que tiene, ¿no? Y ese contenido de fibra lo que hace es aumentar la excreción de nitrógeno junto con las heces, ¿no? Y por consiguiente reduce la digestibilidad aparente. Hay el índice químico corregido por la digestibilidad, que generalmente es lo que ahora se usa más. Índice químico es lo que han aprendido a hacer en la práctica número 5, y eso se multiplica por la digestibilidad, y ese sería índice corregido por la digestibilidad, ¿no? Ya les había dicho que los mejores estudios de digestibilidad, que generalmente están relacionados con el valor biológico de una proteína, que sería el porcentaje de proteína absorbida y que es retenida por el cuerpo, se realiza en los animales que son más fáciles de utilizar, que serían las ratitas o también el hombre, ¿no? Al que se le somete a un tiempo determinado a la ingesta de esa proteína que tenemos que testar, y luego haríamos igual que en las ratas, la recolección de las orinas y de las heces, para luego aplicar a esta fórmula, que sería valor biológico, bueno, de todo, ya sea de la orina, de las heces, del alimento. Lo que se hace es medir el contenido de nitrógeno por el método de Kjeldahl, ¿no? Se hace Kjeldahl y se mide la cantidad de nitrógeno ingerido en ese alimento menos el nitrógeno que se pierde por la orina y las heces, que es a través del método de Kjeldahl, ya les he dicho, multiplicado por 100, dividido entre la ingesta de nitrógeno menos el nitrógeno que se pierde por las heces. Esto de aquí arriba se representa el nitrógeno retenido, y en la cantidad de nitrógeno absorbido por 100. El valor biológico de una proteína no tiene en cuenta la digestibilidad de la proteína. Si se toma en cuenta y se mide, y se llamaría utilización neta de proteína. La utilización neta de proteína es en el nitrógeno retenido sobre ingesta de nitrógeno por 100, ¿no? Bueno, no es difícil, pero tendríamos que tener chicas. Sí, doctora. ¿No se ha escuchado nada de lo que he explicado? Al último, doctora, se acaba de cortar recién su pantalla. Ah, la macana, pero después han escuchado todo lo que he hablado. Sí, doctora. Ay, porque no sé por qué diablos estaba mi micrófono apagado. Bueno, voy a pensar que de verdad han escuchado. Habían aumentado unos 2 más. Bueno, les decía que teniendo los valores de nitrógeno retenido, ingesta de nitrógeno o nitrógeno absorbido, que se hace a través de la
determinación de nitrógeno en los alimentos, en la orina y en las heces, y utilizando las fórmulas podemos conocer el valor biológico, ya sea en ratas o en el propio humano, ¿no? Este es un cuadrito que compara los datos obtenidos a través de esas fórmulas y... Doctora, disculpe, ¿está ¿sí? compartiendo pantalla? Ah, sí, yo creo. No sé, voy a revisar. Creo que no, lo he cortado. Perdón, jóvenes. Ay, todo me está pasando hoy día, no sé qué pasa. Es que me salí y pensé que un poco más. Ahora sí, ven la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ya, este cuadrito era el que le estaba mostrando, que les decía que estos valores de valor biológico, utilización neta de proteínas a través de las fórmulas anteriores que ustedes tienen en su cuaderno, nos permiten evaluar los valores y compararlos, ¿no? De todas maneras, ya sea el valor biológico o la utilización neta de proteínas, son parámetros que evalúan la digestibilidad de esa proteína. Si vemos, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, el huevo, la leche y la carne, más debería estar en esta lista, tienen altos valores de evaluación, el huevo el 100%, la leche 95%. En algunas tablas esto está en 97, ¿no? La carne también está en 100. Es decir, como son alimentos que no tienen fibra, su digestibilidad son altas. En cambio, a medida que vaya aumentando el contenido de fibra, la digestibilidad va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, la harina de soya 74%, el valor biológico es 70%, en el maíz apenas 36%, su evaluación química 49%, entonces en función de el tipo de alimento y el entramado de los otros componentes del alimento hacen que sea mayor o menor su valor biológico o su utilización neta de proteínas. Este de la gelatina cero no es que sea cero por si acaso, ¿no? Sino que la gelatina es un derivado de patas, ¿no? Y no tiene datos, nada más. Luego, con los datos de experiencias realizadas en animales, también se pueden sacar, por ejemplo, coeficiente de eficacia proteica, que está basado en la ganancia de peso. Bueno, eso indicar es también que eso también hacen en el bioterio cada mañana al recoger y cambiar las bolsitas que tienen especial para recolectar su orina y sus heces, les pesan a las ratitas, ¿no? Por eso les digo que el trabajo es pues bien tedioso, y además de que tienen que cumplir el número de días que tienen sus esquemas en control, ¿no? Y son además hartas ratas, son 5 grupos de un número determinado de ratas, imagínense, ¿no? Pero tienen muchas ayudantes ahí sobre el total de proteína ingerida, ¿no? Entonces, el crecimiento y la fijación de proteína no corresponden siempre, dice. Además, también influye el gusto de la ración y, por lo tanto, la ingestión de proteínas, ¿no? Pero, de todas maneras, es un parámetro que se hace junto con el grado de digestibilidad. Y, bueno, aquí hay otras fórmulas que teniendo esos datos como ganancia de peso, más pérdidas por ración sin proteínas, proteína ingerida, pueden sacar el CPN o el CPN relativo y demás, ¿no? Bueno, ¿qué factores influyen sobre el valor proteico? La composición de aminoácidos, la cantidad de proteínas, algunas veces la suplementación de aminoácidos que se hace a un determinado producto, mezclas de proteínas, el equilibrio entre aminoácidos esenciales, ¿no? Porque ustedes saben que si no está en la cantidad necesaria de aminoácidos, eso van a influir en digamos, en la síntesis de proteínas, ¿no?
tasa de aminoácidos esenciales, la conservación y tratamiento tecnológico que se hace al producto, ¿no? Todos estos factores se toman en cuenta cuando se lanzan suplementos nutricionales en base a proteínas, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo práctico? Ya que nosotros no tenemos bioterio, no tenemos animales, entonces vamos a calcular la digestibilidad utilizando esta tablita. Hay una tabla, aquí está más abajo, está la tabla, perdón. Ay, no está la tabla. ¿Están ustedes con su texto? Ahí hay una tabla de digestibilidad. Aquí la he borrado, pero ustedes tienen la tabla. Sí, doctora. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? Primero, aquí se pone, bueno, aquí está un ejemplo con los alimentos que ustedes han trabajado en la práctica anterior, ¿no? Pero no es necesario, podría ser cualquier alimento, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si ustedes van a hacer el cuadrito que les pide, que es calcular la digestibilidad, no va a ser de su dieta, va a ser de una receta que ustedes, de una sopa, o de un segundo, o de una propuesta que ustedes tengan. No van a hacer de toda su dieta para que sea más factible. ¿Qué alimentos van a colocar aquí? Ustedes van a tomar en cuenta todos los alimentos, digamos, de su receta que sean fuente de proteínas. No me van a poner, por ejemplo, bueno, se supone que no, si es, pues quiero calcular la digestibilidad de las proteínas de una sopa, por ejemplo, no se les ocurra poner el agua, no se les ocurra poner la zanahoria, la cebolla, el ajo, el perejil, no sé, las verduras. ¿Por qué? Porque todos estos alimentos son pobres en proteínas, entonces no vale la pena hacer ese trabajo. Entonces lo que hay que colocar aquí son los ingredientes que podríamos haber mantenido incluso la dieta, ahora que me doy cuenta, quizás es mejor para ustedes, de un día, pero solamente van a colocar los alimentos que les proporcionan fuente de proteínas, ¿no? La leche, el pan que comen, no sé, las carnes, no sé, huevos si es que comen ese día, todos los alimentos que sean arvejitas, que hayan consumido, habas, todos los alimentos que ustedes consideran que son buena fuente de proteínas, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, hay arroz y hay haba. Los dos tienen proteínas. No, mayor cantidad de proteínas tiene el haba, por supuesto, pero no siempre comemos mote de haba, digamos, ¿no? Y las cantidades reales, en este caso, son inventadas, 80 y 40. Una vez que ustedes han puesto los alimentos que son fuente de proteínas y que queremos averiguar la digestibilidad de esas fuentes proteicas en su dieta, anotamos a su lado las cantidades que hemos consumido, digamos, ¿no? Y por otro lado, calculamos con la ayuda de la tabla, así lo hemos hecho también en la práctica anterior, el contenido de proteínas que aportan, digamos, 80 gramos de arroz y en este caso 40 gramos de agua. Creo que nosotros trabajamos con 20, no me acuerdo. Y anota. Pero esto ya saben que utilizando la tabla tenemos estos datos. Los sumamos, perdón. No interesa que aquí sean, no sé, 15, 12 alimentos o sean simplemente unos cuantos, ¿no? Sumamos. Entonces, 8 más 5, 13, con 3 llevo 1, 4 más 4, 8 y 1, 9, ¿no? Y sacamos la fracción. ¿Qué es sacar la fracción del contenido de proteínas? Es dividir cada uno sobre el total de proteínas. 4.8 dividido entre 9.3, porque es una regla de 3, ¿no? Porque ¿cómo sería la regla de 3? 4.8 gramos de proteínas de arroz están contenidas en 9,3, en 1x, ¿no? De ahí sale que esto dividido entre esto es la fracción, que en este caso sería 0,516 gramos, ¿no? Estos igualito hacen para la proteína, sacan la fracción de la proteína de la haba.
Estos valores de 88 y 78 son los que se encuentran en esa tabla, que ahorita yo no la tengo en pantalla. Para los otros grupos voy a buscar esa tablita y la voy a sumar para mostrarles. Entonces, si, por ejemplo, no hubiera en la tabla un determinado alimento, van a buscar el producto que esté en la tabla que sea más cercano al producto. Por ejemplo, si no hay haba, la haba es una leguminosa, se parece más a un poroto. Entonces sacaré el valor de digestibilidad que hay en la tabla del poroto. Entonces, es 78, supuestamente, ¿no? Y 88 es el encontrado también en la tabla, seguramente que hay arroz, ¿no? Una vez que tenemos estos valores que están en color rojo que acabo de colocar, que son los extraídos de esa tablita, multiplicamos la fracción, la cantidad de gramos de proteína por su grado de digestibilidad que dice que tiene ese alimento que está en la tabla, ¿no? 0,516 por 88, y eso saldría 45.4. Lo mismo aquí, 0,483 por 78 sería 37.7. Luego sumo el total. ¿Y qué me dice este valor? 83%. Eso significa que de el consumir 80 gramos de arroz y 40 gramos de haba, significa que solamente de ese total de proteínas, que era 9.3 gramos, cuando yo he comido estas cantidades de arroz y de haba, he consumido, he ingerido en realidad 9,3 gramos, 9,3 gramos de 9,3 gramos de proteínas, ¿no? De esa mezcla. Pero aquí dice que solamente he digerido el 83%. Entonces yo debería calcular el 83% de esa cantidad, y esa sería la proteína absorbida. Entonces, si bien yo he ingerido 9,3, lo que he absorbido es simplemente 7,3, porque solamente el 83% de esta cantidad ha sido absorbido. ¿Está claro? Sí, doctora. Ah, ya. Entonces, eso van a hacer ustedes con su dieta de un día, ¿no? Y luego también, ya saben eso, que las recomendaciones de proteínas para personas adultas, creo que les dije también en la anterior clase, es como promedio 0,75 gramos por cada kilogramo de peso por día. Entonces, si una persona pesara, por ejemplo, 60 kilogramos, ustedes pueden calcular, ¿no? 0,75 es por 1 kilo, por 60 kilos X, ¿no? Entonces resultaría de una regla de 3, que sería el peso por 0,75. ¿Qué quiere decir? Que esta persona tendría que consumir 45 gramos de proteínas por día. Si se dan cuenta, no es grande, porque les he dicho que las proteínas en general solo se deben consumir las que perdemos, porque en general el cuerpo recicla las proteínas. Ustedes van a ver cuando seguramente su docente les explique, ¿no? Entonces, es así como obtenemos el valor de las necesidades de proteínas por día. Sin embargo, este requerimiento es ese siempre y cuando el consumo de las proteínas de esa persona sean de alta calidad biológica, es decir, que tengan un grado de digestibilidad mayor al, algunos dicen 88, digamos que hasta es aceptable hasta un 85 hacia arriba, ¿no? Si su digestibilidad de esas proteínas superan, vamos a poner como tope 85%, no necesito corregir y esto es suficiente. Pero si el consumo de las proteínas de su dieta son mayormente en base, como es mi caso, que soy vegetariana, que sí consumo leche y huevo, pero no todos los días ni en cantidades muy grandes, ¿no? Entonces,
la digestibilidad, digamos, de mi dieta es menor. Entonces yo me veo obligada a corregir esa mi digestibilidad porque estoy obligada a corregir mi requerimiento diario de proteínas en base al porcentaje de digestibilidad que tiene mi dieta. Como en mi caso esa digestibilidad es menor al 85%, tengo que corregirla. Y se corrige en función del cómputo aminoácido y se puede corregir también en función de la digestibilidad. Si, por ejemplo, en este caso, su requerimiento era 45 gramos de proteínas de una persona que pesa 60 kilogramos, pero cuando yo he hecho el cómputo aminoácido, he observado, por ejemplo, 2 aminoácidos limitantes. Entonces yo voy a hacer la corrección en función del primer aminoácido limitante. ¿Cuál era el primer aminoácido limitante? El valor más bajo, ¿no? Si corrijo para este, es para el otro ya he corregido. Entonces tomo el valor más bajo, que en este caso sería 0,77, ¿no? Y diría, esta es la digestibilidad por la corrección por el cómputo aminoácido. Lo voy a poner lila. Y a esto le voy a poner también lila para que no se desoriente. Entonces, aquí diría, de 100, solo el 77% del requerimiento de aminoácidos ha sido llenado. El resto falta, ¿no? Si no hay aminoácidos limitantes, no hago la corrección, por supuesto. Y esto sería la corrección por el grado de digestibilidad. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que la digestibilidad es solamente del 78%. Es un invento por si acaso, ¿no? Los valores son inventados, ¿no? Entonces, si esa persona tiene ese grado de digestibilidad tan bajo, entonces digo, del 100, solo el 78% es asimilado. Entonces, te corregiré 100 dividido entre 78, esta barra es dividido, ¿no? Igual esto. Entonces, cuando hago estas operaciones de multiplicar 47 por 100 dividido en 78 por 77, me va a dar 74.94. Entonces, esa persona que tiene una dieta, digamos, vegetariana y con alto grado de digestibilidad, su requerimiento diario ya no va a ser 45 gramos de proteínas, va a subir a 74.92 gramos de proteínas. ¿Está claro? Doctora. Sí, sí. Está claro. No hay pregunta. Por si acaso. Seguramente no va a ocurrir en sus dietas, porque ustedes deben comer carne todos los días. Sí, comen fibra, indudablemente, pero no en la proporción como para corregir, me imagino. No sé si han hecho su tarea de su dieta de cómputo aminoácido, que tendrían que usar ese valor para hacer la corrección. Y si su digestibilidad está encima del 85%, no se corrige por la digestibilidad. Entonces, es así como se corrige. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que consumir mayor cantidad de alimentos. Y luego sacan sus conclusiones. Eso sería todo en la práctica de hoy día. Los cálculos no son complicados, solo que tienes que hacer previamente la tarea de la práctica 5 y después recién hacer esto. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna curiosidad? Chicas. Jóvenes. Algunos No, tienen... doctora. Ah, ya. Bueno, agradecerles su paciencia que han tenido conmigo hoy día. No sé qué problemas tenía de sistema, pero no podía ingresar a internet en mi computadora. He tenido que recurrir, menos mal que tenía a mi hijo